Durante un año dormí en el garaje de mi tía. Años después, me rogó ayuda y le devolví el favor, a mi manera. Tenía 13 años cuando todo comenzó. Ese fue el año en que mi madre falleció en un accidente de tránsito. Recuerdo ese día con demasiada claridad, como uno de esos amaneceres tranquilos de primavera que se quedan grabados en la memoria, aunque desees olvidarlos. A partir de entonces, mi padre se vino abajo rápidamente. Primero fue el alcohol, luego las apuestas y, más tarde, las noches en las que simplemente no regresaba a casa. Empecé a faltar a la escuela, no porque no quisiera ir, sino porque no tenía cómo llegar. A veces no había comida. A veces ni siquiera había electricidad. No pasó mucho tiempo antes de que los servicios de protección infantil intervinieran. No sabía a dónde me enviarían, pero cualquier cosa parecía mejor que seguir en esa casa vacía y rota. Cuando me informaron que me mudarían con mi tía Susana, hermana de mi madre, sentí un pequeño alivio. Vivía en la misma ciudad, tenía hijos, y la había visto un par de veces en Navidades cuando era más pequeña. Pensé que quizás tenía una oportunidad de comenzar de nuevo. Ella vino a recogerme. No me abrazó. No preguntó cómo estaba. Viajamos en completo silencio durante 20 minutos hasta llegar a su casa. Una vivienda de 2 plantas en los suburbios, impecable por fuera. Sus hijas gemelas, de 15 años, espiaban por las cortinas cuando llegamos. Me entregó una manta y dijo que no había habitación para mí. Me condujo por la cocina, bajamos por un pasillo corto y llegamos al garaje. El olor a disolvente y cartón mojado me dio la bienvenida. Me señaló un catre de campamento en un rincón y dijo: «Vas a dormir aquí por ahora». No contábamos con otra boca que alimentar. Así fue mi recibimiento. El garaje no tenía aislamiento, ni alfombra, ni ventana. Solo una bombilla colgante que zumbaba al encenderse. Pedí un calefactor, pero ella negó con la cabeza y murmuró algo sobre la factura eléctrica. Así que por las noches me abrigaba con varias capas de ropa, calcetines y un saco de dormir viejo que encontré en una caja que decía camping. Cuando hacía tanto frío que mi aliento se volvía blanco, dormía con el abrigo puesto. Sus hijas tenían habitaciones propias, con paredes de colores pastel, luces colgantes, escritorios, portátiles. Yo tenía una caja de plástico para mi ropa y un gancho en la pared para colgar el abrigo. No podía comer con la familia. Cada noche cenaban en la cocina, pasta, pastel de carne, pizza, mientras que yo recibía sobras. A veces solo vegetales recalentados o una rebanada de pan con mantequilla de maní. Comía sentada en un taburete plástico, junto a las estanterías de herramientas, mientras la puerta del garaje vibraba con el viento. Informó al distrito escolar que yo recibía clases en casa, lo cual era mentira. Los primeros 3 meses no asistí a ningún colegio. Me quedaba en el garaje con un libro prestado de la biblioteca, mientras sus hijas tomaban el autobús cada mañana. No podía usar la televisión. No podía subir al piso de arriba, salvo que fuera para limpiar. Fue una vecina quien empezó a hacer preguntas. Una mujer que vivía enfrente notó que nunca salía, que no llevaba mochila ni jugaba con otros niños. Debió haber amenazado con llamar a servicios sociales, porque de repente Susana me inscribió en la escuela pública más cercana. Estaba muy atrasada. No tenía útiles escolares ni mochila. El primer día asistí con ropa 2 tallas más pequeña, heredada de una de las gemelas, y unos zapatos con agujeros. Me convertí en la chica extraña que no hablaba y se sobresaltaba si alguien levantaba la voz. Empecé a usar las duchas del gimnasio después de las clases. Era el único lugar donde podía asearme, ya que no se me permitía utilizar el baño familiar. Otras veces iba al centro comunitario, donde usaba las duchas de la piscina. Llevaba en mi mochila un neceser con jabón y toalla, y me aseguraba de ir cuando no hubiera nadie. Una vez, el esposo de Susana me encontró llorando en silencio en el garaje. No me gritó, solo dijo: «Deberías agradecer que no estás en la calle». Después de eso, dejé de llorar. Aprendí a no destacar. Hacía mis tareas. No hablaba si no me dirigían la palabra. Ese año me endureció. Empecé a notar cómo hablaba la gente, que no decían, y cómo me miraban como si no existiera. Nadie vino a revisar si estaba bien. Ningún maestro preguntó. Ningún vecino insistió. Mi tía lo manejaba todo con precisión. Lo justo en comida, lo justo en ropa, lo justo para evitar sospechas. Pero yo recordaba cada noche de frío, cada comida que no tuve. Cada vez que oía las risas del otro lado de la pared mientras yo me acurrucaba junto a unas palas. No lo olvidé, y no lo haría, especialmente cuando todo comenzó a derrumbarse para ella. Ese momento que había esperado desde que cumplí 13 años. La primera noche que dormí sobre cemento bajo la luz de un garaje que nunca se apagaba. A los 15 años, llevaba casi 2 viviendo en ese garaje reconvertido en lavandería. El espacio era pequeño,
lleno de estanterías con productos de limpieza y el zumbido constante de la lavadora y la secadora. Aún no era una habitación, pero al menos tenía 4 paredes, una puerta y no me congelaba cada noche. Ese cambio llegó después de que mi orientadora escolar se involucrara. Había conseguido un trabajo en una cafetería, a 2 barrios de distancia. No era gran cosa, limpiar mesas, fregar cabinas, a veces atender la caja en horas lentas. No tenía edad legal para trabajar, pero el dueño me pagaba en efectivo y no hacía demasiadas preguntas. Con ese dinero empecé a comprar mis propios útiles, artículos de higiene e incluso mis primeras botas de invierno. Caminar con zapatos con agujeros era habitual, así que tener un par nuevo me pareció un lujo. Susana no me detuvo. Es más, lo alentaba. Decía que era una forma de enseñarme responsabilidad a la fuerza, y hasta bromeaba con sus amigas diciendo que la huésped callejera al fin servía de algo. Dejó de firmar mis autorizaciones escolares, así que aprendí a imitar su letra. Me costó al principio, pero logré dominarla. Ya no tenía que pedirle nada. Iba a la escuela con ojeras y los pies doloridos. Llegaba temprano para poder desayunar caliente gracias al programa de alimentos gratuitos. Mi orientadora, la señora Delany, notó que no solo estaba cansada, estaba agotada. Tras algunos intentos suaves de acercamiento que evité, ella elevó un informe a servicios sociales. Susana debió haber recibido una advertencia porque, de pronto, despejó la lavandería y me mudó allí con el catre. Ya no dormía entre el olor a aceite y neumáticos, sino entre detergente y vapor de secadora. Le dijo a su familia que solo lo hacía porque la escuela se estaba metiendo donde no debía. Las gemelas, Aina y Marta, no se involucraban. Pero un día, al pasar por la cocina, escuché a Susana regañar a Aina. Había visto una carta de la escuela felicitándome por un premio académico. Me habían reconocido por mis calificaciones y por un proyecto de ciencias. Aina no había ganado nada. Susana estaba furiosa, no con su hija, sino conmigo. Desde ese momento, se me prohibió hablar de la escuela dentro de la casa. Me detuve. En la escuela fingía una sonrisa, en casa guardaba silencio. Comencé a trabajar los fines de semana y después de clase. Cada billete que ganaba en propinas lo escondía bajo una tabla suelta detrás de los cestos de ropa. Los enrollaba con bandas elásticas y los guardaba dentro de una caja de zapatos, la misma de las botas que me compré. Cada domingo por la noche contaba ese dinero. Para mí era más que efectivo, era mi vía de escape. Poco después de cumplir 16 años, fui aceptada en un programa preuniversitario de ciencias organizado por el colegio comunitario local. Estaba diseñado para estudiantes sobresalientes y se realizaba los fines de semana. Tenía clases, laboratorios, mentorías e incluso ofrecía una beca parcial. Llevé los documentos a casa y se los entregué a mi tía Susana, ya que necesitaba su firma. Apenas los miró antes de dejarlos sobre el mostrador. Me dijo que no pensaba renunciar a su fin de semana para que yo me creyera una genio de laboratorio, que ya estaba perdiendo suficiente tiempo con el colegio y el trabajo. Esperé a que se fuera a trabajar, tomé los papeles, falsifiqué su firma y los entregué personalmente en la oficina de la escuela. Aquella primera mañana del programa fue como descubrir otro universo: microscopios, estaciones de programación, profesores universitarios reales. Nos dieron un kit de bienvenida con una camiseta, un cuaderno y una tarjeta para el bus. Aún conservo ese cuaderno. Pero ese programa me dio algo más que conocimientos. Me dio conexiones, adultos que creyeron en mí. Una de ellos era una ingeniera llamada Claire, quien, tras un laboratorio, me preguntó si todo estaba bien en casa. No dije mucho, pero ella no necesitaba detalles. Me dio un folleto sobre servicios legales para jóvenes y me dijo que, si algún día lo necesitaba, no dudara en llamar. Esa noche investigué todo lo que pude sobre la emancipación. Descubrí qué documentos requería, empecé a registrar cada incidente, guardaba notas, fechas, capturas de pantalla. Tomaba fotos del catre, de la comida, del estado del lavadero. Un mes después, le pregunté a una amiga si conocía a alguien mayor que pudiera orientarme. Su hermano, de 22 años, trabajaba medio tiempo en un centro de asistencia legal. Después de clases, me ayudó a llenar los formularios y me explicó el proceso paso a paso. Cuando llegaron los papeles del juzgado, yo estaba en la cocina. Susana los abrió y me miró fijamente desde el otro lado del mostrador. Por primera vez, no dijo nada. Me miró como si ya no me reconociera, como si nunca hubiese sido más que una carga. No puso resistencia. Semanas después, el juez aprobó mi emancipación. Salí de esa sala con una camisa limpia comprada por mí, una carpeta llena de pruebas que reuní sola y $800 en billetes enrollados en mi mochila. No miré atrás al cerrar la puerta de esa casa, 10 años después de haber llegado con una caja de propinas y una mochila al hombro. Para entonces vivía en un pequeño pero acogedor apartamento de 2 habitaciones en el centro. El edificio era antiguo, con paredes de ladrillo expuesto, suelos de madera que crujían,
y una escalera de incendio que convertí en jardín. Vivía con Clover, una gata rescatada que no se despegaba de mí. Trabajaba en soporte técnico en una empresa local. Mis días eran tranquilos, predecibles y míos. Nunca volví a contactar a Susana. Borré su número, su correo y nunca intenté buscarla. Aún así, con el tiempo, me llegaban noticias por conocidos o excompañeros. Su esposo la abandonó unos años después de que yo me fui. Sus hijas se marcharon apenas terminaron la secundaria y, por lo que sé, jamás regresaron. Perdió su trabajo en una ola de despidos y no volvió a tener uno estable. Lo último que supe fue que vivía alquilando una casa en las afueras. Esa casa fue embargada meses antes de que todo volviera a comenzar. Un jueves lluvioso, alguien con quien no hablaba desde la secundaria me envió un mensaje. Había vivido frente a ella. Solo escribió: «Tu tía está durmiendo en su coche». Leí el mensaje 2 veces y cerré la aplicación. No respondí. No quería saber más, pero la imagen se me quedó grabada. Susana. La mujer que me hacía cenar sobras en un banco frío del garaje, ahora sola bajo la lluvia. Lo mencioné en terapia una semana después. Mi terapeuta no me dio una respuesta directa. Solo preguntó: «¿Qué crees que le debes a Susana? ¿Y qué crees que ella te debe a ti?». No supe qué decir. Durante días, esas preguntas giraban en mi mente mientras preparaba café, me cepillaba los dientes o caminaba de regreso a casa. Finalmente, escribí un mensaje corto: «Espero que estés bien. Si estás pasando por algo y necesitas hablar, podemos vernos para un café». Su respuesta fue casi inmediata, como si hubiera estado esperando años. Nos vimos en una cafetería intermedia entre mi casa y donde ella solía vivir. Se veía distinta, más delgada, pálida, con los ojos hundidos. Su voz era suave, hablaba con cuidado. Me preguntó por mi trabajo, mi apartamento, si me había casado, como si nada hubiese pasado. Conversaba como si interpretara un papel en el que todo estaba bien. Dijo que sus hijas se habían vuelto frías, egoístas, igual que su padre. Que él se había vuelto a casar y le había quitado todo: dinero, muebles, hasta el coche. No entendía cómo todo había salido tan mal. Según ella, la gente simplemente la había abandonado. Cuando mencioné el garaje, me miró como si hablara de otra vida. Se rió levemente y dijo: «Al final saliste adelante, ¿no?». Fue lo último que dijo antes de que yo pagara el café y me marchara. No intentó detenerme. Pensé que ahí terminaba todo. Una especie de cierre. Pero 2 semanas después, volvió a escribirme. Esta vez sin rodeos, me pidió quedarse en mi casa. No respondí de inmediato. Leí el mensaje, bloqueé el celular y me quedé en silencio casi media hora. Luego llamé a mi terapeuta. Después, a una abogada que conocía por trabajo, solo para informarme sobre derechos de inquilinos, reglas para visitas, límites que podía dejar por escrito. Pasé una noche mirando el ventilador del techo sin pegar un ojo. Al final, le contesté: «Puedes quedarte una semana, sin extensiones, sin invitados, sin hablar del pasado». Ella contestó al instante, agradeciéndome una y otra vez, asegurando que no sería una carga. Ese sábado en la mañana preparé el cuarto. Había sido mi oficina, así que guardé los libros, moví el escritorio, puse sábanas limpias, una toalla, y escribí las normas en una hoja que pegué detrás de la puerta. Cuando llegó, vestía una chaqueta grande y cargaba una bolsa desgastada por los años. Al entrar, comentó que el lugar era muy acogedor. Le mostré la habitación, señalé el papel en la puerta y no dije mucho más. Asintió, dejó la bolsa y se encerró. Esa noche, Clover no se separó de mí. Se acurrucó a mis pies y se quedó ahí hasta el amanecer. Susana no habló el primer día. Se mantuvo en el cuarto casi todo el tiempo. Dejaba comida en la encimera y al volver del trabajo ya no estaba. No pidió nada, no agradeció, no mencionó el pasado. Pasaron 2 días así, en silencio. Pero la tercera noche, la puerta de su cuarto estaba abierta y la escuché hablar por teléfono. No entendía lo que decía, pero su tono no era el de alguien desesperado. Sonaba más bien como quien organiza algo. Desde ese día, volví a cerrar con llave mi habitación por las noches. Llegó con 3 bolsas de basura, una maleta golpeada con cinta adhesiva y una sonrisa como si fuéramos viejas amigas de la universidad reencontrándose. Desde el momento en que entró, empezó a llamarme por un apodo de infancia que no escuchaba desde los 13. No respondí. Aún así, me aseguré de que tuviera sábanas limpias, toallas, productos nuevos de aseo, espacio en la nevera y una canasta en el baño. Incluso dejé una nota de bienvenida recordando que la estancia era de solo una semana. Ignoró absolutamente todo. En cuestión de horas, ya había reorganizado cosas por toda la casa. La cama de mi gato, que llevaba meses sobre el sofá del salón, había desaparecido. Más tarde la encontré arrinconada al fondo del armario del pasillo, reemplazada por su bolso y una botella de perfume medio vacía. Cuando le pregunté qué había pasado,
Lo minimizó con un gesto y comentó que el sofá necesitaba verse menos desordenado. Esa misma noche, se dio una ducha que duró casi una hora. Escuché el agua correr hasta que las tuberías comenzaron a quejarse. Al entrar después al baño, encontré mechones de cabello atascando el desagüe, el piso completamente empapado y todas mis toallas esparcidas entre el lavabo y la perilla de la puerta. Hasta las de repuesto estaban húmedas. A la mañana siguiente, la sorprendí revisando los cajones de mi baño. Sin alzar la voz, le pregunté qué buscaba. Me sonrió y dijo que solo sentía curiosidad. Levantó un frasco de sérum como si hubiera descubierto una reliquia. Le dejé claro que invadir espacios personales no era aceptable. Asintió fingiendo comprensión y cambió de tema de inmediato. Esa noche intentó preparar la cena. Usó cada sartén que tenía. La estufa estaba cubierta de salpicaduras de aceite, la encimera llena de harina y el suelo adornado con restos de vegetales. Comió en el sofá y no limpió nada. Terminé lavando los platos yo misma, después de resbalar con una rodaja de tomate. Al día siguiente, la encontré en mi habitación. La puerta había quedado entreabierta y estaba agachada frente a mi armario. Le pregunté qué hacía y dijo que buscaba un rodillo para Pelusa. Ese rodillo siempre ha estado en el armario del pasillo. Se lo dije. Solo se rió y se fue. Esa tarde, mientras yo leía en el sofá, empezó a preguntarme sobre mis finanzas. Quería saber cuánto pagaba de alquiler, a qué me dedicaba, si trabajaba desde casa y desde cuándo vivía en este departamento. Luego señaló la habitación de invitados y preguntó si siempre había estado vacía antes de que ella llegara. No le respondí casi nada. Me levanté y me alejé. En el cuarto día, volví a casa y me encontré con que había reorganizado el estante de especias. Había arrancado todas las etiquetas y las había reescrito con marcador permanente. La paprika, la canela y el ají ahora estaban en un recipiente plástico etiquetado como dulce picante. Además, había pegado una supuesta lógica de orden en la puerta del gabinete. No dije nada, solo tomé el comino, lo devolví a su sitio y cerré la puerta. Esa noche, vi una nota en la heladera escrita con su letra. Parece que el lavavajillas necesita atención, cara sonriente. El lavavajillas funcionaba perfectamente. Simplemente había decidido no usarlo. La invité a sentarse y le recordé con calma que esto era un acuerdo de una semana con límites definidos. Le hablé de los invitados, el desorden, la falta de respeto a la privacidad. Ella me sonrió como si todavía estuviéramos en medio de una broma interna y dijo, vamos viendo cómo fluye. A la mañana siguiente, al entrar en la cocina, me encontré con otra mujer sentada en la mesa, usando una de mis tazas y hablando por altavoz. Susana estaba sirviendo huevos revueltos y mencionó con total naturalidad que había invitado a su amiga para ponerse al día. Le pedí a la mujer que se retirara. Se levantó, puso los ojos en blanco, tomó su bolso como si yo hubiera sido la grosera. Esa noche, Susana se sirvió una copa de vino y me dijo que estaba siendo rígida, que seguía castigándola por cosas del pasado. Me dijo que debía ser más comprensiva, ya que, según ella, yo había salido bien. No le respondí. Esperé a que terminara su copa, me encerré en mi habitación y redacté un correo a mi abogada. Imprimí una copia del acuerdo original y subrayé los términos. A la mañana siguiente, le entregué el documento y le informé que le quedaban 3 días más. Le dejé claro, nada de visitas, sin excepciones, y si pasaba un día extra, iniciaría acciones legales. Se quedó mirando el papel durante un largo rato, luego lo dobló y lo dejó sobre la mesa. No dijo nada. Desde ese momento, empecé a dormir con la puerta de mi habitación cerrada con llave. Al inicio del 5.º día, ya se levantaba antes que yo y comenzaba a hacer ruido en la cocina. Golpeaba cajones, molía café como si compitiera en una carrera, golpeaba las tazas, caminaba como si marchara. Mi alarma sonaba 10 minutos después, pero para entonces ya estaba despierta. Ese mismo día, la encontré usando mi laptop en el salón. La había bajado del soporte de carga y la tenía sobre la mesa baja. La pantalla estaba bloqueada. Levantó la vista con total naturalidad y dijo que solo revisaba su correo. Le recordé que tenía contraseña. Encogió los hombros como si no fuera relevante y se marchó. Esa noche pasé un escaneo de seguridad en el dispositivo y cambié todas mis contraseñas. Al día siguiente, al mediodía, la encontré en el lavadero del edificio. Tenía mi tarjeta de lavandería en la mano y una bolsa con ropa que no era mía. Resultó que la amiga de hace 2 días le había dejado ropa para lavar. Le pregunté cómo había conseguido la tarjeta. Me dijo que la había visto en el cajón de la cocina y pensó que no habría problema. Esa noche, desde mi habitación, escuché su voz hablando por teléfono, más alta de lo normal. Decía algo como: ella cree que ya estoy por encima de todo solo porque tengo un título y vivo en un lugar con pisos de madera. No sabía que podía escucharla a través del respiradero. Al día siguiente, al volver del trabajo, descubrí que el salón había sido reorganizado. El sofá estaba frente a la ventana. La mesa en diagonal y el sillón había sido empujado a un rincón junto a una lámpara que nunca usaba. Le pregunté qué había pasado,
y respondió que la energía del espacio se sentía estancada y que lo había mejorado. Pasé la siguiente hora devolviendo todo a su lugar. Esa noche no encontraba a mi gato, Clover, por ningún lado. Finalmente salió arrastrándose desde debajo de la cama y cuando lo levanté, se estremeció. Al día siguiente, mientras limpiaba la cocina, encontré una botella con agua escondida detrás del microondas. Le pregunté y confesó que estaba corrigiendo el comportamiento del gato por subirse al mesón. Clover no había pisado la cocina desde su llegada. La tarde siguiente me envió un mensaje preguntando si podía agregar su nombre a mi cuenta de Wi-Fi y a los servicios como usuaria autorizada, por si acaso. Le respondí que no. Me contestó con un emoji triste y no volvió a hablarme en toda la noche. Al sexto día, noté que mantenía la puerta de la habitación de invitados cerrada todo el tiempo. Toqué una vez para ofrecerle sábanas limpias, pero no respondió. No insistí, aunque algo en ese silencio me inquietó. Esa noche, alrededor de las 11, pasé por su puerta camino al baño y la oí hablar de nuevo. Decía que iba a encontrar la forma de extender la estadía, que si jugaba bien sus cartas, lo lograría. Me detuve, escuché unos segundos más y regresé a mi habitación. A la mañana siguiente, me puse en contacto con el administrador del edificio. Pedí por escrito la política de invitados del edificio y expliqué detalladamente lo que estaba ocurriendo. Me confirmaron que tenía todo el derecho a hacer valer la fecha de salida acordada y se ofrecieron a enviarme una copia impresa del contrato de arrendamiento, con la cláusula correspondiente resaltada. Esa misma tarde, al llegar a casa, me encontré con un montón de ropa sucia tirada en el pasillo. En mi pasillo, camisetas, calcetines y una toalla, todo esparcido justo frente a mi puerta. Cuando le pregunté, simplemente dijo que estaba demasiado cansada para llevarlo al cuarto de lavado y se alejó sin siquiera mirarme. Tomé una escoba, aparté todo y fui directo a la impresora. Abrí nuestro antiguo intercambio de mensajes por Facebook y copié el fragmento exacto donde yo había escrito: una semana, sin prórrogas, sin invitados. Aumenté el tamaño de la letra, marqué esa línea con bolígrafo rojo. Imprimí la hoja y la dejé cuidadosamente sobre su almohada. Esa noche, escuché cómo azotaba la puerta del cuarto de huéspedes 3 veces, una antes de la cena, otra después de cepillarse los dientes, y la última, cerca de la medianoche. Cada golpe sonaba más fuerte que el anterior. Yo dormí profundamente. En la mañana del 7º día, me desperté antes que ella y preparé un desayuno sencillo: huevos revueltos en un recipiente, 2 tostadas envueltas en papel aluminio y una taza pequeña con fruta. Lo dejé sobre la encimera con una nota que decía: gracias por respetar el acuerdo de una semana. No tocó nada. A las 9:30 ya estaba tirada en el sofá, con la bata puesta, mirando su teléfono como si fuera un martes cualquiera, sin maletas listas, sin señales de que pensara irse, sin una sola mención de que se acercaba la hora. Pasé una vez junto a ella para regar las plantas. No levantó la vista. Al mediodía me detuve en la puerta de la cocina y le pregunté con calma si necesitaba ayuda para llamar un transporte. Le recordé que el horario de salida era a las 4 de la tarde, como habíamos acordado. Asintió una sola vez y dijo que pensaba que podríamos hablar esa noche, porque tenía cosas que quería aclarar. Le respondí que no habría una noche. Ya tenía otros planes, y además había cambiado el código de la cerradura. A las 3:40, aún no había hecho las maletas. A las 3:55, toqué una vez la puerta del cuarto. La abrió a medias, todavía en bata. La cama seguía deshecha, el cuarto en peor estado que cuando llegó. Le dije que era hora. Me miró fijo y respondió: vaya, de verdad me estás echando como si fuera una perra callejera. Le recordé que eso fue lo que acordamos, una semana, sin excepciones. Literal, no era algo personal, solo cumplía con lo que se había pactado. No lo tomó bien. Salió furiosa del cuarto y arrojó una bolsa de basura contra la pared. Reventó en la esquina y todo su contenido, calcetines y camisetas, quedó regado en el pasillo. Me gritó que era una malagradecida y consentida, con tanto volumen que probablemente todo el edificio la escuchó. No me moví. Me quedé junto a la puerta esperando. Mi vecino del frente salió al escuchar el alboroto. Nos miró a ambas y preguntó si todo estaba bien. Antes de que pudiera responder, ella le dijo que yo estaba abandonando a mi propia familia, y luego estampó la maleta contra la puerta del ascensor. Llevó el resto de sus cosas arrastrando, una por una, murmurando por el pasillo. Antes de que las puertas se cerraran, giró para mirarme una última vez y dijo: el karma se encargará de ti. No respondí. Cerré la puerta de mi apartamento y cambié el código de acceso en la cerradura inteligente. El ruido desapareció. El aire se sintió distinto. Por primera vez en una semana, Clover saltó al sofá sin dudarlo. Un par de horas después, recibí un mensaje. Era largo. Decía que respetaba mis límites, pero que necesitaba unos días más. Aseguraba tener casi todo resuelto, que era solo algo temporal, que detestaba volver a pedir ayuda,
pero no sabía a dónde más acudir. Prometía que esta vez se mantendría al margen. Leí el mensaje una vez, la bloqueé y puse el teléfono en silencio. Después abrí una aplicación de almacenamiento que tenía en mi celular desde hacía más de 10 años. Había fotos del garaje donde viví cuando estaba con ella. Una del catre junto a una caja de cartón que decía decoración navideña. Otra del calefactor que nunca me dejó usar. Una más, borrosa, de mi viejo saco de dormir en el suelo de cemento. Las borré, no porque la perdonara, ni porque sintiera culpa. Las borré porque ya no las necesitaba. Esa prueba ya vivía dentro de mí. La había cargado en cada invierno, cada empleo, cada espacio que construí con mis propias manos. Ya no me hacían falta imágenes para explicarlo. Ella se había ido. Y esta vez, la puerta no solo estaba cerrada, estaba asegurada. 2 días después de bloquearla, recibí una solicitud de amistad en Facebook desde una cuenta sin publicaciones ni foto. Era evidente que era ella, sin imagen de perfil, sin contactos en común. El nombre no me sonaba, pero el texto de vista previa era suficiente para saber que era suyo. No lo abrí, lo eliminé sin pensarlo. No respondí a ninguno de sus intentos, pero tomé capturas de pantalla por si volvía a hacerse la víctima. No tenía miedo, solo quería un cierre limpio, y no pensaba abrirle ninguna otra puerta. Una semana más tarde, me llamó la oficina de arrendamiento. Una de las asistentes dijo que había un problema. Alguien había escrito mi dirección como lugar de contacto en una solicitud de empleo. No tardé ni medio minuto en adivinar quién había sido. Pedí que borraran su nombre de cualquier archivo, que marcaran mi dirección y agregaran una nota de prohibición de entrada en el registro de inquilinos. Ni siquiera cuestionaron nada, solo dijeron que lo solucionarían. Días después, alguien con quien no hablaba desde el colegio me escribió. Dijo que había visto a mi tía en una gasolinera y que ella le comentó que yo estaba usando historias del pasado para conseguir lástima, que según ella, yo estaba distorsionando lo que ocurrió para llamar la atención. Me preguntó directamente si era cierto que dormía en su garaje. No dudé. Le respondí que sí, durante más de un año, incluso en invierno. Mientras sus hijas dormían en habitaciones cálidas, con luces y camas decoradas, yo estaba en un rincón entre rastrillos y cajas de Halloween. No hubo dramatismo en mi respuesta, solo la verdad, y esa simple frase se esparció más rápido de lo que imaginaba. Algunas personas que antes la defendían empezaron a eliminarla en silencio. Otras dejaron de contestar sus llamadas. Yo no moví un dedo, ni siquiera la mencioné en público. Solo dije una verdad, dicha con calma. Fue entonces cuando me di cuenta de lo invisibles que habían sido esos años. Ningún profesor lo notó, ningún vecino se acercó, ningún adulto me preguntó si estaba bien. Tenía 13 años, dormía entre herramientas y nadie dijo nada. Ese pensamiento dolía, pero también me dio claridad. El abandono no fue solo lo que ella hizo, fue también lo que nadie más hizo. Y esa parte me había acompañado por más tiempo del que había admitido. Decidí tomarme un fin de semana libre. Reservé una cabaña cerca de un lago, a 2 horas de la ciudad. Nada lujoso, solo un sitio tranquilo con pinos altos, una terraza pequeña y sin señal de celular. Llevé un libro, una manta y ninguna expectativa. Mientras estuve allí, me senté en la mesa de la cocina con papel y bolígrafo y empecé a hacer una lista. No era un diario, ni una carta, solo una lista de cosas que ya no permitiría. Límites, líneas que no dejaría que se cruzaran, ni siquiera por quienes se hacen llamar familia. En la parte superior de la hoja escribí: no le debes amabilidad a quien te enseñó a sobrevivir negándotela. Cuando volví a la ciudad, pasé por mi trastero. Hacía tiempo que no lo abría. En una esquina, bajo una lona, seguía el viejo catre en el que dormí en su casa. Las patas seguían dobladas del mes en que una se rompió. Lo había guardado con la excusa de que tal vez lo necesitaba si venía alguien de emergencia, pero en realidad era porque aún no lograba soltarlo. Esa misma semana lo doné a un refugio que acoge a mujeres en situación de transición. La voluntaria del centro me preguntó si quería un comprobante de donación. Le dije que no. Esa tarde también fui al refugio de animales que está cerca de mi apartamento, sin intención clara, solo a mirar. Pero una gata gris y blanca, con 3 patas y una mirada desafiante, me observó desde el otro lado del cristal. Tenía una oreja rota y la costumbre de volcar su bebedero. Llené los papeles y me la llevé a casa esa misma noche. La llamé Pepper. Me hizo reír. Curiosamente, era la única especia que mi tía no tocó cuando reorganizó mis estantes. Ahora tengo a Clover y a Pepper. Una duerme profundamente, la otra derriba mis plantas. Mi apartamento no es grande, pero es mío, y cada cosa en él fue elegida con intención. Mi tía me enseñó a sobrevivir en lugares fríos y estrechos, pero también me enseñó algo más, a cerrar puertas, y lo más importante, a no volver a abrirlas.